Amén, amén. ¿Cómo estamos, hermanos? Bendecidos, ¿verdad? Gloria a Dios por permitirnos estar una vez más aquí en la casa del Señor. Amén. Pues un privilegio para mí estar aquí al frente, trayendo la enseñanza de esta noche. Amén, hermanos. Vamos a dar inicio al estudio de esta noche. El tema de esta noche, hermanos, es el cristiano frente a los ovnis y extraterrestres. Amén. Un tema medio curioso y raro, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo todo esto está relacionado en base a la palabra del Señor. Amén. Entonces, aquí vamos a ver tres objetivos. Amén. Primer objetivo, evaluar la enseñanza bíblica en relación con la teoría de los extraterrestres. Segundo, interiorizar la actitud de los creyentes frente a la aparición de los ovnis. Y tercero, proyectar la conducta que es propia de los que saben de las señales del fin. Amén. Así que vamos a orar para dar inicio, hermanos, y para continuar con el estudio. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por este día que tú nos has permitido estar aquí en tu casa de oración, Padre Santo. Gracias por cada hermano, cada hermana que está aquí presente, Señor. Gracias, Padre Santo, que tú los has traído a este lugar, Padre mío. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú eres un Dios bueno, un Dios poderoso, Señor, que amas a este pueblo, Padre Santo, en el cual tú te regocijas, Señor, cuando tú ves que, Señor, que ellos están aquí sirviéndote, alabándote a ti, Señor, Padre Santo. En este momento nos ponemos, Señor, a compartir de esta enseñanza, Señor. Te pido, Señor, que tú me uses como un vaso fresco, Padre Santo, que todo lo que en esta noche se emprenda aquí, Padre Santo, sea, Padre Santo, para que nosotros lo atesoremos en nuestro corazón y lo pongamos por práctica y por obra, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Así que, hermanos, pues, como les dije al principio, amén, el tema es el cristiano frente a los ovnis y los extraterrestres. Yo quiero que vayamos a la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 21, y vamos a estar leyendo del versículo 7 al versículo 11, y después vamos a brincar al 25 hasta el 28, ¿ok? Entonces, me dicen un amén si ya lo tienen listo. Lucas, capítulo 21, versículo del 7 en adelante, amén. Dice así la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señales habrá cuando estas cosas estén por suceder? Aquí, pues para dar un poquito de contexto a lo que se está dando este versículo, dice que antes de que hablaran esto, el Señor Jesús estaba profetizando, amén. Él acababa de profetizar que no quedaría piedra sobre piedra en el templo de Jerusalén, amén. Y es cuando surge esta pregunta sobre los discípulos. ¿Por qué? Porque aquí el Señor Jesucristo empieza a profetizar las cosas que iban a acontecer en el futuro, amén. Empezó a dar señales referente a su venida, amén. Y cuando los discípulos escuchan esto, ellos estaban, me imagino que curiosos, ¿verdad? De saber qué era lo que iba a acontecer, cuáles iban a ser esas señales de su segunda venida. Amén. Y aquí, pues aquí Lucas nos está dando una demostración cómo Jesús se sienta a explicarle a sus discípulos sobre estos acontecimientos. Amén. Una de las señales, hermanos, que vamos a estar viendo aquí, sabemos que las señales son cosas sobrenaturales, ¿verdad? Y milagrosas. Es importante conocer nosotros los tiempos, cuándo ocurrirán estos eventos, hermanos. Esto nos va a ayudar a nosotros a estar preparados, amén, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que debemos de estar nosotros prevenidos. Como hijos de Dios tenemos que estar prevenidos de que no seamos sorprendidos, amén. Y aquí es cuando el Señor empieza a darle algunas señales de cuándo va a ser su venida. Amén. En el versículo 8 dice: entonces, él entonces dijo: mirad, que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayas en pos de ellos. Amén. Aquí Jesús les está diciendo, le está dando una orden a sus discípulos, que estén atentos de que no sean engañados por los falsos profetas, hermanos. Jesús exhorta a sus discípulos, hermanos, a no ir en pos de esos farsantes. Amén.
Él mismo estaba diciendo ahí que habrán muchos que vendrían en su nombre, proclamando ser el Mesías, hermanos. Miren, hermano, hoy en día hemos visto, ¿verdad? Hay muchas personas que se han proclamado ser el Cristo. Uy, en México, yo soy de México, pero en México, ay, cada rato salen gente que dice, no, que yo soy el Mesías, no, que yo soy el profeta enviado por el Señor. Incluso no vamos lejos, aquí mismo se han levantado personas diciendo que ellos que son los enviados de Cristo. Amén. Ellos son los enviados, los que van a venir que salvar al mundo, hermanos. Pero dice la palabra de Dios que no nos dejemos engañar, hermanos. Que tenemos que estar nosotros listos, hermanos. ¿Y cómo vamos a saber reconocer cuándo son falsos profetas, hermanos? De acuerdo a la palabra del Señor, hermanos. Amén. Tenemos que nosotros guiarnos por medio de la palabra del Señor. Dice aquí que nosotros, bueno, tenemos que estar, ahora sí que nosotros tenemos que estar alerta, hermanos, a todos los acontecimientos que pasen. Amén. El Cristo más falso que vamos a ver nosotros aquí en la tierra, hermanos, se llama el anticristo. ¿Cuántos sabemos que el libro de Apocalipsis nos habla de ese anticristo, de ese falso profeta, verdad? Que se va a levantar pues en grande, ¿verdad? ¿Para qué? Para venir a atemorizar a los hijos del Señor, ¿verdad? Pues dice que este anticristo va a venir, amén, un tiempo aproximado de 7 años, amén, y a través de sus secuaces, de la tecnología, de la ciencia, del gobierno que lo sostiene a él, y con la ayuda de los falsos profetas y una religión falsa, hermanos, podrá elevarse, amén, y llegar a ser un dictador a nivel mundial. Eso es lo que va a hacer el anticristo cuando venga, amén. Y muchos, hermanos, muchos caerán en sus redes. Muchos creerán que sí es verdaderamente el Hijo de Dios, el Cristo verdadero, ¿verdad? Y va a ser tan astuto que va a envolverlos, amén. Pero después de 3 años y medio, hermano, él se va ahora sí a destapar quién es realmente él. Y es cuando va a estar en medio de la tribulación, ¿verdad, hermanos? Por eso es bien importante como hijos de Dios, hermanos, nosotros saber en quién nosotros estamos creyendo. Amén. Nosotros como hijos de Dios que conocemos la palabra de Dios, nosotros tenemos que advertirle a aquellos que aún no están firmes en las cosas del Señor. Amén. Decirle las cosas que están por venir. Amén. Que no se dejen engañar por este anticristo. Amén. Esa es una de las cosas que como hijos de Dios el Señor nos ha mandado a nosotros. Él dijo ir y predicar el evangelio a toda criatura, hermanos. Amén, a toda criatura. Esa es la responsabilidad de nosotros como hijos de Dios, enseñarle a aquel que está perdido, a aquel que está sin Cristo, a aquel para decirle que no caiga, amén, en las artimañas de Satanás, en las mentiras de Satanás. Amén, ¿por qué? Porque sabemos que la venida del Señor está pronta. Amén. En el versículo 9 dice, aquí vamos a ver algunas señales que el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos. Versículo 9 dice, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan. Primero, por el fin, no será inmediatamente, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor hace un llamado, amén. Hace un llamado diciendo, cuando ustedes oigan rumores de guerras. Miren, hermano, las guerras siempre han existido, ¿verdad? Ha habido muchas guerras. Desde el Antiguo Testamento vemos que había guerras de pueblo contra pueblos, ¿verdad? Siempre porque querían apoderarse, amén. Y siempre estaban en contra del pueblo de Dios y se levantaban peleas, guerras, ¿verdad? Pero hoy en día estamos viendo que esto ha ido de aumento en aumento, hermanos. Ya estamos viviendo ese rumor, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar preparados, porque la palabra del Señor, el Señor nos está diciendo aquí a sus discípulos, dice, cuando haya rumores de guerras, entonces, le dice, es cuando yo voy a estar listo para venir. Entonces, solamente son rumores. Y nosotros ya no estamos en rumores, ya estamos viviendo eso, ¿verdad? Estamos viendo cómo, aún este país, hermanos, cómo aporta para estar peleando en el Medio Oriente, ¿verdad? Vemos allá ¿Cómo está Israel peleando?
¿Cómo está Afganistán? Aquellos países, ¿verdad?, que están peleando por la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos, cuando oigan rumores de guerras, amén. Por eso el Señor Jesucristo aquí le decía a sus discípulos que cuando oigan esto se mantengan en calma. Nosotros, aunque oigamos todos sus rumores, hermanos, tenemos que mantener la calma, hermanos, confiando en nuestro Señor Jesucristo, amén. ¿Por qué, hermanos? No sé ustedes, pero cuando nosotros prendemos la tele y vemos las noticias, en las noticias, por eso se llaman noticias, ¿verdad? Porque dan a conocernos todos los acontecimientos que están pasando alrededor del mundo. Y hay ocasiones que no vemos todos los acontecimientos, pero nos damos una idea de lo que está pasando hoy en día, amén. Pero el Señor Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos, esto va a pasar, tiene que acontecer esto, y yo voy a permitir que pase esto antes de que yo venga, amén. ¿Para qué? Para que ustedes estén atentos, estén alertas, amén. Versículo 10 dice, entonces dijo que se levantará nación contra nación y reino contra reino, amén. Aquí el Señor Jesucristo le estaba diciendo que se iba a levantar nación contra nación, amén, y reino contra reino, que iban a pelearse ahora sí uno contra otras, una nación contra otra nación, amén. Cuando fue la Primera Guerra Mundial y cuando fue la Segunda Guerra Mundial, hermanos, pues no se pelearon nada más de un pueblo con otro, no, fue la guerra, se llama la Guerra Mundial porque fue global, ¿me entiendes? Fue la guerra que se vivió. Ahorita estamos esperando supuestamente la Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? Hoy en día con todo lo que está aconteciendo en el mundo, hermanos, todo eso que está pasando, y muchas veces dice uno, ay, pues es que yo creo que ya va a ser la Tercera Guerra Mundial por todos los acontecimientos, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, se va a levantar nación contra nación, reino contra reino, todos van a estar en una gran pelea, peleando el poderío, amén. Versículo 11 dice, y habrá grandes terremotos y diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo, amén. Aquí el Señor Jesucristo sigue hablando de los acontecimientos o de los eventos que habrán de ocurrir en la tierra, amén. Y especifica de gran manera los terremotos. Wow, pues yo desde niña he visto terremotos. Bueno, en México vivimos en el terremoto del 85, ¿verdad? Como fue un gran terremoto y pues destruyó casi la Ciudad de México. Hubo muchos edificios, hubo mucha muerte, amén. Incluso hemos visto igual en la televisión, ¿verdad? Como aún en California, como han habido muchos acontecimientos de esa manera, ¿verdad? De esa magnitud. Todo esto lo hemos estado mirando, hermanos. La gran diferencia es que antes, como no había mucha tecnología, no nos dábamos cuenta realmente los acontecimientos, pero hoy en día está la tecnología, lo podemos ver en el teléfono, en cualquier lado podemos ver todo lo que está aconteciendo. Ahora sí, la tecnología es una de las cosas que nos ha mantenido a nosotros alerta de lo que está sucediendo en el mundo, amén. Y no vamos muy lejos, hermanos. Una de las pestilencias que hemos vivido apenas fue lo que acaba de pasar apenas, el COVID. Imagínense, un simple virus paralizó a todo el mundo, hermanos. No fue solamente una ciudad, no fue solamente un país, no, es algo global, hermanos. Un simple virus que mantuvo a todos, nos mantuvo ahora sí en temor. Y había mucha pestilencia, hubo mucha muerte, hermanos. Amén. Esta es una de las cosas que podemos ver, que el Señor Jesucristo ya está pronto a su venida, que lo que Él estaba diciendo ya está sucediendo y lo estamos mirando nosotros, lo estamos viviendo, amén. Nunca se había visto tanta muerte como pasó con el COVID, amén. Por eso nosotros tenemos que mantenernos firmes, hermanos, que todas estas cosas, estamos viviendo los últimos tiempos, amén. También el Señor nos enseña que habrá terror y grandes señales en los cielos y que se verán y que serán observados desde la tierra. Amén. Hoy en día, hermanos, hay científicos que hablan de apariciones, fíjense, de objetos voladores no identificados. Uno de los acontecimientos que las personas han identificado, dice pues que son platillos voladores. Muchos dicen, no, es un ovni, amén.
Yo hace poquito estaba viendo las noticias y que no, que apareció en el cielo que una imagen, unas lucecitas que se prendían y se apagaban, y que, wow, no, que es un ovni, no, que es un extraterrestre que viene a visitar la tierra, que había venido a visitarnos y que andan viendo a ver qué hay en la tierra, ¿verdad? Y ¿qué pasa? La gente se alarma, la gente se aterra, pensando que en verdad sí existen esos ovnis y que sí existen extraterrestres. Muchos sí creen en eso, hermanos. Pero nosotros que somos hijos de Dios no tenemos que creer en eso, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo dice en el libro de Génesis que cuando Él hizo los cielos y la tierra, amén, y hizo los animales, hizo los mares y todo, y hizo al hombre, pues Él habla solamente en la Biblia, nos enseña que lo único donde Él puso vida pues fue en el planeta Tierra, no en otros planetas. Hoy en día la NASA ha dicho que en Marte hay vida. ¿Por qué? Porque según encontraron un charquito de agua, que ellos creen que es agua, ¿me entienden? Pero en la Biblia no miramos que el Señor Jesucristo haya dicho que en otros planetas haya vida, que Él dio vida en otros planetas. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de qué es lo que estamos nosotros aprendiendo, qué es lo que nos están enseñando. Amén. Esas son mentiras del diablo Satanás que está tratando de envolvernos. ¿Para qué? Para que nosotros caigamos. Amén. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de nosotros saber en quién estamos confiando. Amén. De aquí nos brincamos al versículo 25, hermanos. Dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa de bramidos del mar y de las olas. Amén. Aquí el Señor Jesucristo claramente está señalando el fin de los tiempos, que habrá disensiones en las tres dimensiones, hermanos, en las tres dimensiones cósmicas, que es en la luna, las estrellas, amén, y la tierra. Entonces dice aquí que nosotros de unos años para acá, no sé, pero yo desde que tengo uso de razón he escuchado de los mentados eclipses, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han escuchado los eclipses? Que incluso allá en México, cuando estaba una mujer embarazada, le decían: va a haber un eclipse, no salgas porque después el niño te va a salir deforme porque le va a dar el eclipse. Ahora yo no sé si sea verdad, sea mentira eso, ¿verdad? Pero había mucha creencia sobre de eso. Y que pónganse en un segurito las mujeres en el estómago para que el metal no le afecte al bebé. O otros decían que no, que cuélgate la bola del molcajete, y tantas cosas, hermanos, que como el diablo ha envuelto a la humanidad, hermanos. Y lamentablemente nosotros como seres humanos creemos en eso, hermanos. Hay personas que sí creen fielmente en eso. Amén. Por eso tenemos que tener cuidado de en quién nosotros estamos confiando. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo nosotros de la palabra del Señor? Y aquí el Señor Jesucristo por eso le está enseñando a sus discípulos, y no solamente a sus discípulos, sino que hoy en día es para nosotros esa palabra, que nosotros no caigamos en las mentiras de Satanás. Amén. Versículo 26 dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Amén. Dice que el poder de los cielos serán conmovidas. Amén. Esto quiere decir, hermano, que tanto los ricos como los hombres de autoridad, como los gobiernos, aún como los menos privilegiados, hermanos, desfallecerán. Quiere decir que no importa qué tanta inteligencia tengas tú o qué tantos títulos tengas tú, pero cuando viene el mentiroso, el diablo mentiroso a querer envolverte, vas a caer en sus redes. Amén. Aquí mismo Jesús dice que anunció como parte de las señales que las potencias de los cielos serán conmovidas. Amén. Que nada nosotros nos aparte, hermanos, de lo que hemos nosotros creído en la palabra del Señor. Que nos mantengamos firmes en lo que nosotros hemos aprendido de las cosas de Dios, hermanos. Que aún los acontecimientos que estén por pasar no nos mueva, hermanos, de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Que nada nos haga movernos, amén, y que nos mantengamos firmes, fieles al Señor. Amén.
Versículo 27 dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Amén. Nosotros debemos de tener en cuenta, hermanos, que los tiempos del Señor son de Él, ¿verdad? Él sabe en qué tiempo va a ser su venida. Sabemos que su primera venida fue hace más de 2000 años. Amén. Su primera aparición aquí en la tierra como hombre. Amén. Mas no sabemos cuándo va a venir su segunda venida, cuándo Él vaya a venir, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que mantenernos, hermanos, ahora sí, que listos y preparados para su venida. La palabra de Dios, la Biblia, hermanos, nos enseña que una de las señales que vamos a ver en el cielo, hermanos, es cuando el Hijo del Hombre aparezca nuevamente. Amén. Sobre las nubes, hermanos, con poder y gloria. Amén. Y dice la palabra de Dios que dice que todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá, hermanos. Así que nosotros no creamos que cuando alguien nos dice, ay, que mira que se apareció, miren en el cielo las nubes se formaron y se hizo la imagen de Jesucristo, ¿verdad? Muchos dicen, ay, la alaban, o otros dicen, no, ve que se apareció aquí en una fuente de agua, apareció ahí también en Jesucristo, el rostro, mientras cae el agua, o sea, tantas cosas, ¿verdad? ¿Para qué? El diablo lo hace para confundir a la gente, y más a esa gente que no conoce la palabra de Dios, hermanos. Por eso nosotros que conocemos la palabra de Dios tenemos que instruir a esas personas, hablarle a esas personas de estos acontecimientos, que no los engañen a ellos, ¿verdad? Y que nosotros no seamos engañados. Amén. El versículo 18, como estas cosas comiencen a suceder, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantaos vuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Amén. Esto quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos que levantar nuestra mirada a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Que nuestra mirada esté puesta, nuestra mirada espiritual esté puesta en nuestro Señor, hermanos. Amén. Que esté puesto en Dios y no en lo terrenal. Amén. Que le pidamos a Dios que nos quite a nosotros todas las cosas de este mundo que nos atan a este mundo, hermanos. Que Dios no permita que nosotros, nuestro enfoque esté puesta en las cosas de este mundo, sino que nuestro enfoque esté puesta en Cristo Jesús. Que nuestra mirada esté puesta en los cielos. Amén. Dice que donde está Cristo sentado, dice que nosotros tenemos que estar puesta nuestra mirada donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Amén. No puesta nuestra mirada en los ovnis, ni tampoco puesta nuestra mirada en los extraterrestres. Amén. Sino que nosotros pongamos nuestra mirada por fe, mirando a Jesús sentado a la diestra del Padre. Amén. Y que pronto será su retorno. Amén. Y que vendrá por su iglesia, que somos nosotros. Amén. Y eso es lo que tenemos que darle la gloria y la honra a nuestro Señor, que esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que tenemos que tener puesta nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver ahora qué podemos hacer mientras estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Y vayamos al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 y 11. Amén. Vayamos al libro de Efesios 6, 10 y 11. Dice, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Todas estas cosas que hemos visto que el Señor Jesucristo predijo y que dijo que iban a acontecer, hermanas o hermanos, dice que hoy estamos viendo son acechanzas del diablo, son ataques de Satanás, hermanos. Estamos en una batalla existente, hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Amén. Estamos viviendo una guerra espiritual. Amén. ¿Y por qué la estamos viviendo, hermanos? La estamos viviendo para tener nuestra salvación personal. Amén. La salvación de nuestra alma. Por eso es que este versículo nos está incitando, hermanos, a que nos fortalezcamos en el Señor. Que no fallezcamos, hermanos.
que nos mantengamos firmes a pesar de todos los acontecimientos que estamos viviendo y que están por venir, hermanos. Estos apenas son principios de dolores, amén, como dice la palabra del Señor. Y dice, ya que hay muchos de los llamados objetos voladores no identificados ovnis, pudieran ser señales demoniáticas, hermanos, que es lo que estamos hablando, amén. A veces el diablo los usa, ¿para qué? Para distraernos de la verdad. La Biblia nos enseña que Satanás también hace milagros, amén. Por eso nosotros debemos fortalecernos a través de la comunión con el Señor, amén, al cual nos llevará a la victoria sobre Satanás, amén. ¿Cómo nos podemos mantener firmes, hermanos? Como acabamos de leer ahorita, mantenernos en comunión con el Señor. Mantenernos agarrados de la mano de Dios. Es de la única manera, hermanos, que nosotros vamos a poder sobrepasar estos acontecimientos. Amén, agarrados de la mano del Señor. El apóstol Pablo, fíjate, nos invita a que tomemos la armadura de Dios. ¿Y cuál es? El cinto de la verdad, hermanos. La coraza de justicia, el apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la palabra de Dios como la espada del Espíritu Santo y la oración constante. Que nos vistamos de esa armadura, hermanos. ¿Para qué? Para que nos mantengamos firmes. Amén. Dice, es importante tomar esta actitud para poder prevalecer contra las acechanzas del diablo, que anda como un león rugiente tratando ¿de qué? De devorar. El diablo anda tratando de buscar a ver a quién hace caer, hermanos. Pero el Señor dice que nos fortalezcamos. ¿Con qué? Con su armadura. ¿Y cuál es la armadura fuerte, hermanos? La oración, hermanos. Que nos cubramos con su palabra, hermanos. Que nos mantengamos siempre nosotros firmes en sus promesas. Versículo 2 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Por eso, hermanos, cuando veamos esos falsos profetas, hermanos, o falsos maestros enseñando, según ellos, la verdad, según ellos, porque sabemos que no están enseñando la verdad, debemos estar seguros nosotros en quién nosotros estamos confiando. Saber que si esa persona que nos está hablando, nos está hablando de acuerdo a la palabra del Señor, que le pidamos nosotros discernimiento a Dios, amén, para poder nosotros saber y reconocer que si esa persona es de parte de Dios, amén. Tenemos que nosotros como hijos de Dios también exhortar al que no está sometido a las cosas de Dios. Tenemos, el Señor Jesucristo nos dejó esta encomienda, ¿verdad? Tenemos que mirar que nadie os engañe, nadie. Ya que Satanás le dará al anticristo el poder del engaño, amén. El cual a través de esas mentiras muchos hermanos caerán, muchos. Y aún lo más triste, hermanos, que aún aquellos que conocen la palabra de Dios, que han conocido la palabra de Dios, aún ellos serán engañados, amén. Por eso muchas veces, no sé si usted conozca gente, bueno, yo he conocido personas que me han dicho y me dicen, ay, tengo a una persona ahí cerca que ella dice, sí, yo sí creo en los extraterrestres, mire que acaba de aparecer, un día estamos comiendo y platicando y que sí, ella dice, ay, yo sí creo en las ¿cómo se llama? En las apariciones, y usted sabe que, y empezó a sacarme un montón de lugares que apareció esto, apareció otro, y yo le digo, ay, eso son puras mentiras del diablo, le digo yo, y es una persona que va a la iglesia, y le digo, ¿cómo vas a creer tú en eso? ¿Verdad? Pero la palabra de Dios dice que muchos serán engañados, amén, muchos. Tenemos que tener cuidado de nosotros no caer en eso. Dice versículo 13, por tanto tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes, hermanos. Ay, qué tremendo. Dice, este versículo confirma la necesidad, hermanos, de tomar toda la armadura de Dios. Amén. Para que podamos resistir al diablo. Qué tremendo, hermano.
La única forma que nosotros vamos a poder combatir esto, hermanos, es tomándonos de la mano de Dios. Amén. Dice que sabemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para resistir toda fortaleza. Amén. Con ella podemos revelar argumentos y todas las actividades que se levanten en contra del conocimiento de Dios, y así llevar cautiva todo pensamiento a la obediencia de Dios, hermanos. Todo pensamiento que venga a usted, hermano, que es en contra de la palabra de Dios, pongámoslo en las manos de Dios, hermanos. Que cada vez que venga un pensamiento que va en contra, que usted sabe que va en contra de la palabra de Dios, dígale al Señor, rechazo toda mentira de Satanás, porque esas son mentiras del diablo. Amén. Tenemos que tomarnos de la mano de Dios, hermanos. Amén. Por nosotros tenemos que disponer nuestro corazón para resistir al maligno, el cual debemos estar siempre orando. Amén. Y para ponerla siempre delante de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que hoy en este día, hermanos, hemos aprendido en este estudio que no hay vida en otros planetas, hermanos. El único planeta que hay vida, que Dios puso vida, es en el planeta Tierra, que es este en el que estamos viviendo nosotros, hermanos. Que no caigamos en las mentiras del diablo, hermanos. Amén. Creyendo que pues ahora sí que sí existe vida en otro lugar. No, hermanos. En la palabra de Dios dice la palabra que escudriñemos las escrituras, en la cual en ella encontrarás ¿qué? La vida eterna, hermanos. Por eso es importante que la escudriñemos, que la estudiemos, para que nunca nadie venga a engañarnos. Amén. Y que nunca nadie nos saque de lo que nosotros hemos estado creyendo. Amén. También aprendimos en este estudio de las diferentes señales que están aconteciendo y que van a acontecer aún más adelante. Amén. ¿Y esto para qué? El Señor Jesucristo le dijo, todas estas señales son, ¿qué son? Que están cerca su venida, cuando sean rumores solamente. Y miren, hermanos, hay que tener temor en estas cosas, porque cada vez estamos viendo más la situación más difícil, estamos viendo más cerca, y pues ahora sí que dice la palabra de Dios que en un abrir y cerrar de ojos será su venida. Es que sí nos tenemos que mantener firmes, creyendo, amén. No creamos en las mentiras del diablo. El diablo siempre va a traer palabras de mentiras para distraernos de la verdad. Y ha estado usando todos estos dichos de los hombres, de los extraterrestres. ¿Para qué? Para seguir engañándonos. Así que, hermanos, así terminamos este estudio, hermanos. Espero que hayamos aprendido algo, que no nos dejemos engañar por el diablo, Satanás, y que nos mantengamos firmes creyendo en las promesas del Señor, que un día vendrá, amén, por nosotros, por su pueblo, por el pueblo de Dios, y nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo y que nos hemos nosotros hecho hijos de Él. Amén. Así que Dios me lo bendiga. No sé si la hermana Silma pase para que haga oración. También la hermana Silma, si puede orar por la hermana Sandra. Al parecer no se ha sentido bien. Y pues sí, ora también por la familia de su esposo.